Corporación Buscando Ánimo. Los mitos sobre el suicidio. Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Baja Eslava. Yo soy psicólogo forense, experto en drogodependencias y especialista en terapia de familia. Soy el director científico de la corporación Buscando Ánimo. Buscando Ánimo es una entidad dedicada a labores de prevención del riesgo de suicidio y el consumo de sustancias. En este set de videos vamos a abordar una temática muy específica, los mitos acerca del suicidio. Entonces, vamos a comenzar dando una introducción de qué son estos de los mitos del suicidio y por qué es necesario hablar acerca de ellos. Entonces, lo primero, tenemos que precisar qué es esto de los mitos del suicidio. Los mitos acerca del suicidio es un conjunto de creencias, es un conjunto de ideas que personas, muchas, pocas, algunas personas, creen que son ciertas y en tanto que las toman como ciertas, sus actuaciones conducen a una dirección diferente. Es decir, si las personas, por decir algo, aquel que amenaza con suicidarse es porque no lo va a llamar a cabo. Ay, no le pare bolas. Entonces ahí la persona está dejando de tomar una acción que podría ayudarle a este personaje. Es por eso que no importa qué campaña, estrategia, programa de prevención de suicidio se quiera utilizar, sí o sí, siempre, y lo digo de esta manera enfática y categórica, siempre hay que abordar el tema de los mitos del suicidio como un tópico para ser abordado con profesionales de la salud, con maestros, con jóvenes, con padres, con psicólogos, médicos, pediatras, policía, con todo el mundo, con toda la comunidad. Entonces, saber acerca de los mitos del suicidio es, por así decirlo, una acción de punta de lanza en cualquier estrategia de prevención de suicidio que se quiera desarrollar. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, y para todas las personas que trabajamos en prevención del suicidio, esto ya se da como es y debe ser así. ¿Listo? Entonces, sin más ni más, vamos a empezar a mirar todos y cada uno de los mitos más importantes. Hay unos que de una vez les digo, intencionalmente los excluí, en tanto que saber o no saber la diferencia no marca un riesgo con respecto a las acciones que se puedan tener. Y voy a poner un ejemplo. El suicidio es más frecuente entre los ricos, o por el contrario, es la maldición de los pobres. Es irrelevante saber si eso es cierto o falso, porque está comprobado que eso no va a hacer que yo determine una acción diferente en procura de ayudar a alguien. Entonces, así como hubo otros mitos que dejamos de lado porque no son pertinentes. Y nos concentraremos en aquellos que sí son pertinentes. Entonces, vamos con el primero. Primer mito. Pensar en el suicidio es algo raro y poco frecuente. Primer mito. Pensar en el suicidio es algo más bien raro. Eso es falso. Vamos a ver dónde radica la falsedad de este mito. Primero, si uno hace una encuesta, digamos, si tú tienes un auditorio donde hay 100 personas y tú haces la pregunta, ¿alguno de ustedes ha pensado en el suicidio, aun cuando sea una vez en la vida? Puedes estar seguro que la mitad, si no más, del auditorio alzará la mano. ¿Significa que tenemos que llevar a todas estas personas a urgencias psiquiátricas? No, para nada. Entonces, pensar en el suicidio como un evento que uno de pronto fugazmente lo considera, no es raro, es más frecuente de lo que la gente se imagina. Ahora bien, lo que hay que diferenciar es entre ese pensamiento fugaz que llega, toca y se va, y esa idea que empieza a hacer nido, que empieza a tener acogida en nuestra mente, que las personas empiezan a elaborarla, procesarla, meditarla, reflexionarla, a darle importancia. Entonces son dos cosas muy diferentes.
Entonces, pensar en el suicidio es algo más bien raro. No, mis amigos, eso es falso. Es más frecuente de lo que la gente se lo imagina. Vamos entonces ahora con el siguiente mito. Segundo mito. Todas las personas que amenazan con suicidarse lo hacen para manipular a otros. Siguiente mito. Todas las personas que amenazan con suicidarse lo hacen para manipular a otros. Bueno, lo primero que hay que aclarar acerca de la falsedad de este mito es que la mayoría de las personas que amenazan con suicidarse lo pueden llevar a cabo. De hecho, las investigaciones han encontrado que 8 de cada 10 personas que han muerto por suicidio han dado a conocer previamente sus intenciones y lo han amenazado. Pero también hay un margen de personas que se suicidan sin dar señal alguna. Entonces, pero veamos, es la gran mayoría que se amenazan. El tema complejo acá es el tema del chantaje suicida, cuando la persona quiere manipular a otro. Y es una pregunta que se me hace con mucha frecuencia. Leonardo, ¿cómo hace uno para diferenciar, para saber si la persona realmente está manipulando o está tomando en serio lo que va a hacer? Yo le digo, mira, no pierdas el tiempo. No pretendas tú establecer si la persona está o no está manipulando. Ese trabajo déjaselo al profesional de la salud mental. Queriendo decir con esto que alguien que amenace con suicidarse, y si se le denota con bastante seriedad, y si hay un chantaje suicida de por medio, definitivamente hay que ponerlo en manos de un profesional de la salud mental. ¿Cuál es la recomendación acá? Mucho ojo. Nunca se puede ceder ante un chantaje suicida. ¿Cómo así, Leonardo? Voy a ser muy específico. Mi novia, en la época que yo podía tener novia, es decir, antes de casarme, ¿qué me voy a suicidar? Ok, si terminas conmigo, me suicido. Ok, entonces yo llego, llamo ex suegrita, es para informarle que su hija está amenazando con que se va a suicidar si nuestra relación se acaba. Le sugiero que le ponga atención, que le ponga pilas, si la puede llevar a donde un psicólogo o un psiquiatra, hágalo. Lo cierto es que yo voy a terminar la relación con su hija. Qué pena que usted se tenga que enterar de esta manera. Entonces, tomé una acción para proteger la vida de esta persona, pero no cedí a su petición de continuar la relación, sobre pretexto de que si terminábamos, ella se suicidaba. Entonces, dejaré en manos del psiquiatra y del psicólogo que él determine y resuelva si estaba chantajeando o sus intenciones estaban en serio. Uno siempre debe asumir el peor riesgo y más bien empezar a eliminar y encontrar elementos que le digan a uno que el riesgo no es tan elevado. Sugiero mejor ese camino, pecar por exceso y no por defecto. Primer mito. Pensar en el suicidio es algo raro y poco frecuente. Una persona con una enfermedad física terminal no contempla la posibilidad del suicidio. Ese es otro mito que se tiene, es falso. Seré muy breve con este mito porque ahí nos vamos a meter en un área muy difícil y muy compleja, que es el suicidio asistido y la eutanasia, que no son lo mismo. Entonces, hay personas con enfermedades dolorosas, como se dice, terribles, que lesionan profundamente la calidad de vida, no solamente propia, sino de otros, que para evitar ese sufrimiento consideran la posibilidad del suicidio. Entonces, eso es algo real, posible. Si vamos a permitir que la persona acceda al suicidio o no, bajo estas circunstancias, eso es otra discusión totalmente diferente que no tenemos espacios para hacerla en este instante. Pero entonces, personas con enfermedad física terminal podrían considerar la posibilidad del suicidio. Esa es la realidad. Cuarto mito. El suicidio es un evento aislado.
El suicidio es un evento aislado. Ese es otro mito que hay. ¿Cuál es la realidad? La ocurrencia de un intento de suicidio o el suicidio consumado por parte de una persona está muy relacionado con su historia de vida, sus experiencias, su personalidad, sus recursos psicológicos y físicos. Es decir, no es algo que sucede intempestivamente, simplemente que alguien se levanta un día, oiga, sería como interesante suicidarse y se suicide ya. Eso no es así, eso no ocurre así. Un suicidio es algo que toma tiempo, o más bien llegar al suicidio es algo que toma tiempo. Cuando hablo de tiempo pueden ser días, semanas, meses, excepcionalmente años, pero toma su tiempo. Por eso esa afirmación de que el suicidio es un evento aislado es falsa. Es otro de los mitos que tenemos que erradicar. Quinto mito. Una persona que hace un intento con un medio de baja letalidad no está considerando la posibilidad de matarse. Una persona que hace un intento de suicidio con un medio de baja letalidad no está considerando seriamente la posibilidad de matarse. Falso. El error aquí consiste en confundir la intención de la persona con el mecanismo que utiliza. Hay personas que utilizan medios de baja letalidad simplemente porque ignoran que ese medio no puede causarles la muerte. Pero ojo, que ellos lo ignoren no significa que no haya una intención de base de querer acabar con su vida. Entonces, no importa si la persona dice haber tomado una sustancia altamente tóxica o simplemente se tomó todo el pastillero de pastillas anticonceptivas de la mamá. Lo que nos cuenta es la intención de base que hay para eso. Bueno, entonces, acabamos de clarificar otro mito. Aquel que dice que aquellas personas que intentan suicidarse con medios de baja letalidad no están considerando seriamente la posibilidad de matarse. Falso. Mucho ojo con ese. Sexto mito. Todos los que amenazan con suicidarse solo quieren llamar la atención. Todos los que amenazan con suicidarse solo quieren llamar la atención. Eso también es falso. ¿Dónde radica la falsedad de este mito? Primero, por una extraña razón que yo no logro comprender, pareciera que nuestra sociedad censura muy fuertemente aquello que se denominan conductas de llamar la atención, lo cual es un poco absurdo. Los seres humanos llamamos la atención, tenemos que llamar la atención, necesitamos llamar la atención. Si no logramos llamar la atención, básicamente el proceso reproductivo no se podría llevar a cabo. Deduzcan por qué. Entonces, si una persona amenaza con suicidarse y quiere llamar la atención, pues claro que eso es lo que está haciendo, por así decirlo, tomando las palabras de un profesor mío, el profesor Javier Rojas, psiquiatra forense. Él decía, en esa lucha de la mente entre la parte enferma y la parte sana, llamar la atención es el grito de auxilio de la parte sana de la mente. Entonces, claro que la persona está llamando la atención y por lo tanto lo que hay que hacer es brindársela. Hay que brindarle la atención. Entonces, mucho ojo también con este mito. Entonces, no vamos a subestimar que aquel que amenaza entonces solo quiere llamar la atención y no vamos a actuar. Al contrario, debemos y tenemos que actuar. Vamos con el otro. Séptimo mito. El suicidio se produce sin previo aviso. El suicidio se produce sin previo aviso. Falso. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero ratifiquémoslo ahora o reconfirmémoslo. Las estadísticas señalan que cerca del 80% de las personas que han muerto por suicidio han dado a entender de alguna manera, han dado alguna señal, alguna alarma, una carta, algo que daba a entender sobre sus intenciones y lo que querían hacer. Hay un 20% que, como se dice, coge a todo el mundo desprevenido. Entonces, eso quiere decir, 1 de cada 5 no avisa
por ende, 4 sí avisan. Y es precisamente gracias a estas señales, a estos avisos, a estas alarmas, en donde podemos actuar, y ahí es donde entran otras estrategias de prevención del suicidio que hemos denominado estrategias de contención. Cómo hacer que la persona no lleve a cabo sus ideas. Entonces, esta idea de que el suicidio se produce sin previo aviso es falso. Lamentablemente para algunos amigos, familiares y conocidos, cuando hacen una reconstrucción de pronto piensan, ay oiga, pero acuérdese que él dijo esto y dijo lo otro, y mire este cuaderno, y mire esta nota, y mire su Facebook, y quizás el sentimiento de culpa de algunos de sus amigos es o que no le prestaron atención a esas señales, o habiéndolas vista, las desatendieron. Entonces, este es otro mito, que la gente que se suicida no da ninguna señal de aviso. 4 de cada 5 sí dan señales. Octavo mito. ¿El suicidio se hereda o está en la familia? ¿El suicidio se hereda o está en la familia? Este es otro mito, pero que tiene cierta peculiaridad. ¿Por qué? En la evaluación clínica, una de las cosas que uno pregunta o uno indaga es si hay antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica o de muertes por suicidio. En caso afirmativo, entonces uno considera una mayor probabilidad de riesgo. Ojo, probabilidad, no estoy hablando ni de determinación o certeza. Eso no excluye el riesgo en una persona que tiene ideas de suicidio, aun cuando en su familia no haya antecedentes de muertes por esta causa. Entonces, es simplemente saber que existen o no antecedentes familiares, algo que me ayuda a determinar una probabilidad, pero no me puedo ir a ninguno de los dos extremos, que es o descartar de plano el riesgo, o si no, estar totalmente asustado porque, es decir, es cuestión de tiempo, pero va a ocurrir, porque eso no es así. Entonces, tengamos mucho cuidado con este mito, y creo que ya se ha clarificado cuáles son las direcciones en las cuales esto puede, hacia dónde puede correr. ¿Estamos? Noveno mito. Todas las personas que se suicidan están deprimidas. Todas las personas que se suicidan están deprimidos. ¿Dónde está el mito? Pues primero, que no son todas. Segundo, es cierto que la depresión es un factor de riesgo muy importante en la probabilidad de ocurrencia de un suicidio, pero no es el único trastorno psicopatológico que puede estar asociado al riesgo de suicidio. Hay muchos otros, por ejemplo, problemas con el consumo o abuso de sustancias psicoactivas, trastornos esquizofrénicos, algunos trastornos de personalidad. Entonces, puede que la depresión esté presente como puede que no. Desde la perspectiva clínica, claro que se valora el riesgo en las personas con trastornos afectivos, pero entonces hay que ser cuidadoso. Es incorrecto afirmar que todas las personas deprimidas son potenciales suicidas, como también afirmar que todas las personas que se suicidaron estaban deprimidos. Digamos, el gran error acá son las sobregeneralizaciones. Entonces, afirmar que todos los que se suicidan están deprimidos no es cierto, no es correcto. Es otro mito. Décimo mito. Todas las personas que se suicidan o lo intentan, lo hacen en un arranque de impulsividad. Todas las personas que se suicidan o que hacen un intento, lo hacen en un arranque de impulsividad. Eso también es falso. Y este mito es muy importante clarificarlo. ¿Por qué? No podemos descartar el riesgo que conlleva la impulsividad dentro de un escenario de suicidio, pero es que se necesitan más ingredientes que la sola impulsividad. Necesitamos una idea, necesitamos un evento desencadenante, necesitamos una condición de vulnerabilidad, y ahí sí la impulsividad podría darle curso al evento desencadenante. Si fuera por la sola impulsividad, pues más o menos como dirían las abuelitas, apaguemos la luz y vámonos. La prevención no tendría sentido, propósito ni objeto hacerla.
porque cualquier persona, cualquiera, con un nivel de impulsividad bastante alto, podría ser un potencial suicida, lo cual no es cierto. Entonces, claro que debemos considerar el riesgo que conlleva la impulsividad, pero no es suficiente con la sola impulsividad para tener un escenario de riesgo de suicidio. Entonces, es muy importante clarificar eso. Bueno. Decimoprimer mito. La mejoría después de una crisis suicida significa que el riesgo se ha superado. La mejoría después de una crisis suicida viene a significar que el riesgo se ha superado. Esto también es un mito y con este hay que tener también mucho cuidado. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Una persona con un trastorno afectivo bipolar está en su fase depresiva. Entonces, el riesgo de suicidio está antes de que llegue al fondo o cuando está saliendo de ese fondo. Antes o después del fondo, nunca en el fondo. ¿Por qué? Cuando está en el fondo de la fase depresiva, ni siquiera tiene la energía suficiente como para poder hacer algo, aun cuando permanece la idea en su cabeza. Lo que hay que tener muy en cuenta es algo que se llaman las recuperaciones espontáneas. ¿Qué es eso? O una recuperación inmotivada. Hay un evento desencadenante, no se ha superado, la persona se ve aparentemente tranquila, alegre y hasta feliz. Y de pronto es que ¡pum!, nos coge con la sorpresita. Alguien dirá, entonces si la persona ya está bien, ¿tiene que seguir uno tranquilo? No. Tenemos que mirar qué concordancia hay entre su aparente mejoría y la resolución de aquello que la llevó a entrar en crisis. Debe haber una concordancia. Entonces hay que tener cuidado con esas recuperaciones espontáneas o aparentes, inmotivadas. Se han visto casos en donde la persona estaba feliz, estaba tranquila en apariencia. Y claro que estaba feliz y tranquila porque, no sé a ustedes, pero a mí me produce mucha ansiedad tomar una decisión. Una vez que he tomado la decisión, buena, mala, acertada o desacertada, lo que sea, ya estoy como más relajado, como más tranquilo porque concreté. Entonces ahí se baja la ansiedad. Eso es lo que se ha observado que le sucede a algunas personas aparentemente tranquilas o que están mejor después de una crisis. Entonces son muchos los elementos que tenemos que considerar para ver que esa recuperación es real y genuina. Decimosegundo mito. Todas las personas que se suicidan son enfermos mentales y casi siempre es la actuación de una persona psicótica. Todas las personas que se suicidan son enfermos mentales y casi siempre es la actuación de una persona psicótica. Aquí hay dos afirmaciones que definitivamente son falsas. Primera, que todos son enfermos mentales. Lo primero que habría que entrar a definir es qué entendemos por enfermedad mental, que es algo bien complejo. Algunas personas que llegan al suicidio puede que tengan un diagnóstico psiquiátrico asociado, otras no. Entonces eso ya nos anula la parte de la afirmación en donde dice que todas. Y segundo, cuando se dice que el intento de suicidio o quienes llegan al suicidio lo hacen bajo un estado de psicosis, las investigaciones lo que muestran es lo siguiente: personas con esquizofrenia que llegan al suicidio rara vez lo hacen durante un episodio psicótico, normalmente lo hacen cuando están conscientes y lúcidos, no bajo el influjo del estado psicótico. Entonces, estas dos afirmaciones que están aglomeradas en un solo mito, ya vimos, son falsos. Todo lo que yo les hablo está basado en la fuerza de las evidencias, estudios, investigaciones. No son opiniones personales de Leonardo Baja o cualquier otro profesional de la salud mental que trabaje sobre este tema. Decimotercer mito. Las personas que hablan acerca de su suicidio no lo llevan a cabo. Las personas que hablan acerca del suicidio no lo llevan a cabo. ¿En dónde radica la falsedad de esta afirmación? Hay quienes dicen, pero es que eso es perro que ladra no muerde. Error. Este perro ladra y muerde.
Ya lo habíamos dicho anteriormente, cerca de un 80% de las personas que llegan al suicidio han hecho algún llamado de atención, alguna amenaza, lo han dicho. De hecho, en el año 2017, en marzo específicamente, Facebook sacó un boletín muy interesante para que la gran comunidad aprendiera a identificar algunas señales de las cosas que la gente postea, publica y que pueden ser indicadoras de que la persona está en una crisis psicológica importante. Entonces, cada vez las evidencias son más claras y contundentes. Las personas que están considerando el suicidio hablan acerca de él, llaman la atención acerca de él, lo expresan, lo dejan por escrito, postean, en fin. Entonces, esto de que perro que ladra no muerde, no aplica en este caso. Las personas que hablan sobre el suicidio están en un eventual riesgo. Por eso hay que proporcionarles alguna guía, orientación, apoyo, ayuda. El motivo del suicidio se puede establecer fácilmente. El motivo del suicidio se puede establecer fácilmente. Ojalá fuera así de sencillo. Esta afirmación es falsa. Lo que ocurre es que se tiende a confundir un evento desencadenante con toda la complejidad de hechos, eventos, circunstancias que llevaron a que una persona desarrollara la idea suicida. Le terminó la novia, un fracaso académico, una situación económica, operan como desencadenantes. Y las personas establecen una relación causal, ojo, causal, entre la finalización de la relación amorosa con el evento del suicidio. Esto no es tan sencillo ni tan fácil como pareciera. Si fuera causa, todas aquellas personas que han sido expuestas a la terminación de una relación amorosa se hubieran suicidado. Es decir, más de la mitad de la población de la Tierra hubiera desaparecido hace 1000 años. Entonces, establecer aquello que se denomina como causa del suicidio no es fácil, no es sencillo. El suicidio es un evento multifactorial. Y hablo duro para no parar por el avión. 15º mito. Todas las personas que se suicidan estaban totalmente decididas a morir. Todas las personas que se suicidan estaban absolutamente decididas a morir. ¿En dónde radica la falsedad de esta afirmación? Se ha podido establecer que la condición cognitiva más frecuente entre personas con elevado riesgo de suicidio es la ambivalencia. Están apostándole al sí, pero también están apostándole al no. Están como entre el sí y el no, el sí y el no. Que estén entre el sí y el no no significa que no haya riesgo. Hay riesgo en tanto que hay opción de no a la vida. Realmente las personas que están dentro de algo que yo denomino más allá de cualquier ayuda humana posible, es decir, que no importa que hagas lo que tú hagas, estas personas se van a suicidar. Afortunadamente, este tipo de personas son una minoría. Nos queda entonces un grupo muy grande de personas que están en ambivalencia, sí, pero no, que la gran mayoría son muy sensibles y receptivas a las opciones de apoyo y de ayuda que se les pueda brindar. Entonces, quienes llegan al suicidio no necesariamente estaban totalmente decididas. A veces pueden ser cuestiones circunstanciales que las empujan a tomar la acción o la medida de suicidarse. Pero previamente estaban también considerando la posibilidad de no al suicidio. Es algo así como si estuvieran jugando a la ruleta y apostándole al rojo o al negro. ¿Qué va a caer? No lo sabemos. Entonces ya vemos en dónde radica la falsedad de este mito. 16º mito. Una vez que una persona está en estado suicida, ya lo estará para siempre. Una vez que una persona está en estado suicida o tiene la idea de suicidio, ya lo estará para siempre. ¿En dónde radica la falsedad de esta afirmación? Primero, si esto fuera así, no tendría absolutamente ningún sentido que se proporcionara
servicios de psicoterapia o de farmacoterapia. Entonces, ¿para qué hacerlo si finalmente la persona es cuestión de tiempo que se va a suicidar? Segundo, no hay estudios longitudinales que puedan demostrar que un grupo de personas que consideraron el suicidio seriamente o que tuvieron unos intentos previos, a la vuelta de 10, 15, 20, 30 años terminaron suicidándose. Ese estudio es inviable por una simple razón, por consideraciones éticas, así de simple. Porque si se sabe que hay alguien que está en riesgo, sí o sí hay que brindarle una atención psicoterapéutica. Entonces, lo que se sabe es que la condición de riesgo de suicidio, es decir, la posibilidad de que la persona lo lleve a cabo, normalmente es de carácter temporal. Por eso, las posibilidades de ayuda siempre serán una excelente alternativa para poder sacar a las personas de ese estado temporal de riesgo. Pero es incorrecto afirmar que una vez que se tiene la idea suicida o un estado suicida, este perdurará para toda la vida. Eso no es cierto. Decimoséptimo mito. Preguntarle a una persona por sus ideas de suicidio es llevar a la persona a que haga un intento que no se hubiese dado si no se le hubiese preguntado. Preguntarle a una persona acerca de sus ideas de suicidio es llevarla a que realice un intento que no se hubiese dado si no se le hubiese preguntado. Este mito es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque créanlo o no, incluso psicoterapeutas, personas que han recibido un entrenamiento en psicoterapia, una formación de psiquiatra o de psicólogo, lo creen. Entonces, que esto lo crean personas comunes y corrientes, hasta cierto punto uno dice, bueno, pero profesionales formados y que crean esto, no. Esto es falso y vamos a ver por qué. Primero, es un poco omnipotente creer que si yo le pregunto al otro, oye, ¿tú has pensado en suicidarte? El otro, oiga, no lo había considerado, pero ¿sabe qué? Como interesante, probemos a ver. Eso no va a ocurrir así. Segundo, cuando tú le preguntas a una persona acerca de sus ideas de suicidio, eso es como darle permiso para que hable de eso. Y lo que ocurre es lo siguiente, pues doc, ahora que lo piensa, pues sí, he pensado esto. Y créanlo o no, inclusive si tú le adviertes que el riesgo de suicidio puede ser una causal para romper la confidencialidad. A mí me ha sucedido infinidad de veces que, habiendo hecho la aclaración de las causales de rompimiento de mi confidencialidad, igual pregunto y me afirman, sí doctor, sí lo he pensado. Y después, ¿y qué? ¿Va a salir corriendo a decirle a mi mamá que me va a suicidar? Yo veré si le cuento, yo veré si no le cuento. Esa decisión la tomo yo. Pero si yo la llegara a tomar, pues tú ya estabas advertido. Entonces, preguntarle a una persona acerca de sus ideas de suicidio abre la posibilidad de diálogo. Y normalmente lo que ocurre es que ayuda a bajar la tensión. Por fuera del escenario terapéutico, ¿qué ocurre? Un padre o una madre podrían llegar a preguntarle esto a su hijo. Ya lo veremos. ¿Puede un padre preguntarle a su hijo sobre sus posibles ideas de suicidio? Retomando, ¿puede un padre o una madre preguntarle a su hijo acerca de sus ideas de suicidio? Sí puede hacerlo. Y digamos, esto que estamos haciendo es para dar directriz al público en general y saber qué hacer en este tipo de situación. Papá, mamá, tío, primo, hermano, compañero, psicólogo, profesor, la persona que sea. Claro que le podemos preguntar a la persona acerca de sus ideas de suicidio. La cuestión es que hay que saber hacerlo. Le vamos a preguntar y vamos a tener una actitud de receptividad, acogida, cero censura, cero juzgamiento, cero recriminación. Eso no es lo que necesita la persona. Entonces, incluso alguien dirá, pero es que me pone ansioso o me angustia saber eso. Claro. Por eso es que debes estar tranquilo, con mucha calma, con mucho amor, con mucha serenidad. Le vas a preguntar, pero sobre todo, cero censura, recriminación, regaños o, como se dice, sermones. Eso no ayuda. Eso lo que hace es cerrar las puertas. Lo que queremos es que se abran las puertas.
Claro que podemos preguntarle, y por preguntarle no vamos a llevar a que la persona haga un intento de suicidio. Estamos abriendo puertas. Quiero finalizar con esto. Desde hace un tiempo estoy trabajando bajo la siguiente consigna. En el suicidio lo más peligroso es no hablar acerca de él.